y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Se están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo, Durante buena parte del año 1965, un grupo de jóvenes ingresaba cada viernes a la noche por aquí, frente a las canteras del Parque Rodó, a las cloacas de Montevideo. Eran guerrilleros que estaban diseñando minuciosamente los planos de ese mundo subterráneo que les sería fundamental en el futuro como retaguardia de la guerrilla urbana. Una guerrilla que alimentó la espiral de violencia que envolvía al país. Ahora bien, esa guerrilla fue un factor fundamental en el proceso que terminó con el golpe de Estado. La polémica sigue abierta. Fue uno de los factores que indudablemente, objetivamente, a través de la historia, representó la historia, que agudizó la situación de crisis política ya que estaba vigente y condujo finalmente a los hechos del 73. Está claro que la presencia política del ejército es un resultado de su acción antiguerrillera. La guerrilla, además por su naturaleza militar, que es una naturaleza militar política, en que influye mucho el factor psicológico, las propagandas, los manifiestos, no es la guerra histórica convencional en que se enfrentan simplemente los ejércitos, genera una inevitable politización del ejército que conduce justamente a una irrupción política. Las legiones romanas no eran peligrosas cuando perdían, y lo era cuando volvían a Roma vencedoras y dueñas del poder omnímodo, ¿no? Movimientos de golpe venían de antes, y yo pienso que los acontecimientos, que no fuimos el factor detonante de los acontecimientos, sino que formamos parte de detonantes que llevaron a esos acontecimientos, ¿no? Creo que sí fue el pretexto. Sin ese pretexto, hubiera sido más fácil eludir el golpe de Estado. Hubiera sido prácticamente, yo creo que hubiera sido imposible. Porque mucha gente de buena fe creyó que la acción de los Tupamaros podía terminar con un gobierno de ese tipo. Y la acción de la violencia que se engendró, y la violencia con que se le respondió también creó una situación de enorme preocupación y de temor. No es solamente los Tupamaros, la guerrilla y el ejército los que desarrollan una lucha que desemboca después en el golpe de Estado, sino también que la clase política tiene su gran culpa en todo ese desarrollo desde el año 1969 en adelante. La guerrilla le produjo toda una crisis de valores y un desajuste al sistema institucional de tal magnitud que el sistema fue incapaz de reaccionar de la manera adecuada para lograr controlar ese movimiento. Todo eso, en definitiva, para mí fue el gran detonante. Alejandro Otero, al inicio como oficial medio y luego como comisario de inteligencia y enlace de la policía, fue el primero en percibir diversas señales sobre el surgimiento de un movimiento guerrillero en Uruguay. Otero advirtió a las autoridades de gobierno de la época, pero no tuvo éxito. El surgimiento de movimientos como los comandos del hambre, que comenzaron a asaltar camiones de una firma comercial y a repartir lo que incautaban a nombre de ese movimiento. Toda esa circunstancia previa
determinaba ante lo que yo estaba percibiendo que estábamos en presencia de algo totalmente distinto a lo que sucedía en el país con relación a la delincuencia que podíamos tomar como delincuencia común, como se habla ahora, o delincuencia social. Constituíamos un pequeño grupo de no más de 30 personas, que nunca recibimos el apoyo de nadie. Con esa gente hicimos un procedimiento y encontramos diferentes panfletos en cuyos costados se escribía esa famosa frase de ármate y espera, ármate y espera, ármate y espera. Lo que yo vi en un muro de la calle Canelones y Boulevard fue una noche en que yo trasladaba, cuando nos quedábamos trabajando hasta tarde a funcionarios míos, una escritura con la leyenda del Movimiento de Liberación Nacional y con la famosa estrella. Y a una de las personas que yo llevaba conmigo le digo, esto ya lo he visto repetido en varias oportunidades. A partir de ahora vamos a prestarle atención. Y esa atención determinó que nosotros identificáramos lo que constituía en sí, cómo era ese movimiento, qué era lo que pretendía ese movimiento. Para mí la actuación del comisario Otero fue brillante dentro de las limitaciones enormes que tuvo. El comisario Otero fue el precursor de todo. En su momento era el único que le ponía el pecho a todas estas cosas, cuando yo inclusive, nadie creía que eran realmente la iniciación de un movimiento guerrillero. Pero sí digo que al Consejo Nacional de Gobierno, que existió en su momento, yo fui e informé hecho por hecho todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a pasar en nuestro país y en países vecinos. Yo diría que ninguno estaba preparado, ni para la guerrilla ni para los militares. Hubieron dos hechos que fueron, en mi criterio, profundamente contrarios a la concepción nacionalista que hemos tenido de su país, ¿no? Hecho anómalo la presencia de los militares en el gobierno, 100 años habían pasado, y hecho anómalo en un país donde tenía abiertos todos los cauces para la deliberación, la tolerancia, el pensamiento, el enfrentamiento a la guerrilla, al arma violenta, a imponerse por la fuerza. También era un hecho que estaba reñido con el alma nacional y siempre anduvo mucho más lento el pensamiento de los políticos que las realidades que empezaron a golpearles las narices, ¿no? Estábamos todos en una nebulosa, es decir, que en conocer el problema subversivo carecíamos de los elementos adecuados, es decir, no habíamos ejercitado la razón o la inteligencia para comprender que se estaba generando ese movimiento en el país. Yo integré como ministro ese gobierno, yo fui ministro de Industria y Trabajo durante 16, 17 meses de ese gobierno. Allí ni se enteraron del nacimiento de esta actividad subversiva. La oposición nunca denunció tampoco que la integraban General Gestido, la integraba el doctor Abdala y el doctor Vasconcelos. Eran muy severos en cuestionar las decisiones de la mayoría nacionalista, pero nunca hicieron una denuncia en lo que tiene que ver con el problema que se iba generando en el país a través de la subversión. Es decir, entonces, que la subversión fue creciendo en esa época como consecuencia de que el gobierno ese tema no lo tenía agendado. La verdad verdadera que iba, yo me he olvidado del nombre del embajador americano. El embajador americano iba y me decía que algo estaba ocurriendo en el Uruguay. Pero mire también una cosa, que yo fui a Estados Unidos, me llevaron con el pretexto de enseñarme, y a mí, desde el primer día, lo que hacían era preguntarme sobre lo que estaba sucediendo. No podían creer, porque ellos tenían una idea totalmente distinta de lo que era la guerra de guerrillas. Entonces nadie podía creer que fuera a existir una guerrilla con las características que nosotros mencionábamos en nuestro país.
La aparición de un movimiento subversivo que empezó a realizar acciones de distinta índole, del tipo robo de supermercados y el robo de las armas de Bella Unión y del tiro suizo, si eso lo consideramos como la aparición de la guerrilla, que no es 100%, los militares lo ignoraron totalmente. El ejército no estaba en eso, era algo que tenía que ver la policía, en fin, no se consideraba que había todavía un movimiento guerrillero, subversivo, como se le quiera llamar. El 29 de mayo de 1970, los tupamaros concretaron aquí, frente a la escollera Sarandí de la Rambla de la ciudad vieja de Montevideo, uno de sus operativos más impactantes. Coparon este centro de instrucción de la Armada, donde robaron más de 500 armas, decenas de miles de proyectiles, granadas y otros equipos militares. Fue un golpe muy duro para las Fuerzas Armadas. A partir de la toma del Centro de Instrucción de la Marina, el Ministerio de Defensa Nacional empieza a preocuparse, el comando del Ejército empieza a preocuparse y a dar instrucciones acerca de la instrucción del personal, lo que en términos civiles se llama el entrenamiento, ¿no? Pero que nosotros llamamos instrucción del personal, en acciones más bien tipo callejera, de patrullaje, de montaje de barricadas, de cierres de rutas, de calles, de cierre de Montevideo. ¿Cuál fue su trato con los militares en esta etapa? Yo diría que fue de una resistencia total, porque yo no permitía que ellos se acercaran a los procedimientos que nosotros hacíamos. Yo diría que fue verdaderamente excepcional de nuestra parte en el suministro de la información. No le ocultamos absolutamente nada de lo que ocurría. Las causas últimas del surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y aún sus verdaderos objetivos siguen siendo motivo de polémica décadas después de su aparición. Incluso entre quienes actuaron en aquel grupo existen interpretaciones diferentes. Y había quienes teníamos la duda de que por esa vía electoral, por ese camino, y esa era una polémica que teníamos con el Partido Comunista, pudiéramos llegar. Alguien iba a soltarle el mango a la sartén por un puñado de votos. Teníamos esa duda. Y esa duda la teníamos de mirar lo que era el marco latinoamericano y cómo habían quedado las cosas planteadas después de la Revolución Cubana. En 1963, un grupo de guerrilleros dio su primer gran golpe en Uruguay, el robo de armas al Club Tiro Suizo. La acción que se hace en el tiro suizo, que es la obtención de armas, tenía como destino los montes de Itacumbú para que los cañeros defendieran su derecho a la tierra como lo habían defendido los viejos gauchos. Mauricio Rosenkopf estuvo junto a Raúl Sendic en los campamentos de trabajadores arroceros que se movilizaban sobre mediados de los 50 en una experiencia en la que el líder histórico de los Tupamaros ya daba señales de su proyecto. Y al amanecer, un alba lechosa, entonces los primeros peones en madrugar estaban avivando los trasfogueros, con el sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás, como cantan los olimareños, con sus ponchos, y aquellas figuras se recortaban y tenemos un diálogo que de parte de él fue muy lacónico y muy premonitorio. Yo digo, che, la gran puta, bebé, parece un ejército. Y él me responde lacónicamente, es un ejército. Las marchas de los trabajadores cañeros sobre Montevideo marcaron un punto importante en ese proceso, aunque no todos dan la misma importancia a ese fenómeno. La incursión de aquella gente que tenía una presencia de un país que no era este
irrumpiendo a Montevideo, provocó inmediatamente, primero el asombro, que hubiera gente así, que quedaban encandilados frente a una vidriera, que quedaban encandilados porque les daban chocolate a los niños, que no lo conocían, que preguntaban, como me preguntó uno, el funcionamiento de los troles y si venía colgado de esos dos guampitas que tenían contra los rieles, digamos. Y en torno a ello se produce un movimiento de solidaridad formidable. Yo recuerdo una caricatura en pelo duro de Gut, del entrañable Carlos María Gutiérrez, maestro de periodistas, y una caricatura que decía en un 1 de mayo que un obrero montevideano lo saludo en nombre de mi sindicato. Y nosotros, compañeros, respondía el cañero, lo saludamos en nombre de nuestro sindicato. Para algunos el movimiento cañero fue lo fundamental. ¿Usted qué piensa? No, pienso que no. Pienso que fue una parte, no fue lo fundamental. Pienso que desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista técnico, la verdadera creatividad de la guerrilla tupamara está marcando en la guerrilla urbana. Pero eso es con el correr del tiempo, porque nosotros en el año 63, 64 hacíamos machetes, ¿verdad? Teníamos la creencia de que la lucha armada se iba a desarrollar o que se iba a venir el golpe de Estado y que nosotros íbamos a actuar desde el campo, ¿eh? Y allí sí la acción cañera iba a ser de carácter fundamental. Se venía viendo un proceso de fascistización. Nosotros analizamos que se venía en este país un golpe de Estado. Había habido unos atentados antijudíos, habían marcado Soledad Barré, es decir, había una cantidad de indicios de cosas y un gobierno muy represivo y una situación económica que venía en picada. Entonces nosotros teníamos esta percepción, si acá se da un golpe de Estado se precisaría tener un aparato armado para autodefensa de la gente. Esa fue la misión y la idea del surgimiento del MLN. Por eso el MLN surgió como un coordinador de gente que militaba en otros lugares políticamente. Por un momento hubo una doble militancia. Después los compañeros fueron renunciando al Partido Socialista, al MRO, al MIR, lo que sé, a los lugares de donde venía. Pero así fue un proceso también de formación, porque siempre dicen, ¿qué día se fundó el MLN? No se fundó ningún día, se fue fundando. Si nosotros nos remontamos al año 62, en esa época, indudablemente que habían una serie de rumores de golpe de Estado en el país y que esos golpes de Estado, esos rumores, eran los que, desde el punto de vista de la autodefensa de los partidos de izquierda, comenzaron a forjarse grupos de los militantes más firmes o de los militantes mejores de esos partidos. Esos grupos de autodefensa posteriormente desarrollan, conjuntamente con la Revolución Cubana, digamos, con la gran influencia de la Revolución Cubana en América Latina, desarrollan una especie de autonomía dentro de los partidos de izquierda, forjando por sus propias características y su propia integración lo que es llamada la organización, la orga. Yo no descarto que haya habido rumores que nunca se le dieron seriedad. El régimen estaba perfectamente estabilizado y no había el menor riesgo de golpe de Estado. No hubo más riesgo de golpe de Estado, si cuadraba, en el momento de la transferencia de poder que durante los 8 años de gobierno del Partido Nacional. En el segundo gobierno blanco, la figura del general Mario Aguerrondo seguía cobrando peso entre los sectores más duros del ejército, en particular
en la llamada Logia de los Tenientes de Artigas. Frente a ella se plantó otro grupo interno liderado por Seregni que se autodenominaba Constitución o Muerte. Llegó un momento de una tremenda tensión y en un acto que hubo del conjunto de oficiales del ejército, yo hice una parte con Agarrondo y le digo, mira, Agarrondo, ustedes están jugando con un golpe de Estado, tengan en cuenta que si proceden por esa vía, se van a morir muchos de ustedes. Es rigurosamente cierto. No es que haya sido la amenaza en sí, sino que efectivamente habíamos montado un grupo de oficiales comprometidos con la Constitución. Allí sí lo que un día nos enteramos es de que iba a haber un golpe, que lo iba a comandar el jefe de policía de Montevideo, el coronel Ventura Rodríguez. Vinimos a la jefatura a hablar con Ventura Rodríguez, a preguntarle, ¿verdad?, si iba a haber un golpe. Así era el manejo del tema. ¿Y el general Ventura Rodríguez qué le dijo? Bueno, no nos dijo ni que sí ni que no, nos dejó en la duda. El objetivo de que acá iba a haber una gran represión y que la gente no podía estar en banda frente a lo que podía ser una dictadura y todo lo demás, ese objetivo no perdió vigencia porque los hechos se dieron como nosotros los habíamos previsto, solo que nosotros ya no estábamos en la escena en el momento. Es decir, que probablemente esa sea la derrota más grande que tuvimos, no haber estado en el lugar de los hechos a la hora señalada, ¿no? Bordaberry, que no cree en la democracia y dio el golpe de Estado de 1973, tiene un punto de vista peculiar. Atribuye a la masonería un peso fundamental en diversos hechos de aquel período, incluyendo el nacimiento de la guerrilla. Me parece evidente que el liberalismo se va corriendo cada vez más a la izquierda. Llegó un momento que lo que podíamos llamar la masonería de derecha o masonería conservadora dijo no, hasta acá. Y los otros dijeron no, hasta acá no, seguimos. Y agarraron una metralleta. Y eso es lo que la masonería conservadora no le podía perdonar. Los combatió, yo los combatí, no porque pensara igual que ellos, tampoco sabía que estaba todo esto, como se da cuenta, es fruto de una evolución de las ideas. Yo también fui formado en las mismas escuelas y liceos que todos ustedes. Cuando llega un momento que dicen, vamos a combatirlo, lo combaten, lo enfrentan, lo derrotan militarmente, pero después les dicen, bueno, está, dejen la metralleta y vengan y actúen como debe actuar, como partido político. Ese es el triunfo de la masonería, digamos, conservadora y democrática, por llamarla así, ¿no? Pero ya está de nuevo en lo mismo, ¿no? Ya hay un sector que se le está yendo, ¿no? Y así seguirán. El movimiento tupamaro tenía su propia lógica, tenía su propia mística, tenía su propia inercia, estaba dirigido a tomar el poder, querían sustituir este sistema democrático, estos partidos políticos, querían sustituir todo esto por un régimen nuevo, revolucionario. Y bueno, y ese era el propósito, con o sin resistencia de ningún tipo. Es decir, esto fue lo básico, esto fue lo fundamental, y en realidad hoy se podrán decir otras cosas, pero quienes vivimos intensamente en aquel momento sabemos muy bien que eso fue lo que ocurrió. Y si nosotros entendíamos que había que subir el escalón de la liberación nacional, es decir, de la ruptura de la dependencia, para poder construir una sociedad socialista. El pueblo sabía de que no se podía hacer justicia por los caminos del sistema político. Es decir, había un descreimiento muy grande de la justicia uruguaya. Había un descreimiento muy grande de la clase política. Bueno, de que había que desarrollar una revolución separado de la temática de la izquierda común en Uruguay. Esa izquierda parlamentaria a la cual se criticaba y de la cual
las críticas mayores que se hacían era de que se hablaba mucho pero no se hacía nada, ¿verdad? Y era el momento de comenzar a actuar en el país. Usted se ha preguntado con dudas y generando dudas respecto a por qué no lo atendieron debidamente cuando usted denunció con pruebas que se venía la guerrilla. Todo eso parece dar la idea de que había una voluntad de alguien de dejar crecer a la guerrilla. Sí, de ello estoy convencido. De que había intereses de todo punto de vista, políticos, sociales, incluso sin ánimo de pecar en un dicho, yo digo que a lo mejor había intereses internacionales de que en nuestro país se produjeran determinadas circunstancias similares a las que se estaban produciendo. Porque hay un instante en que yo le digo a mis superiores, mire que el Che Guevara tiene un pasaporte uruguayo. Los hechos después determinaron que tenía un pasaporte uruguayo. Yo le voy a decir que yo también me pregunté por qué pasó todo esto. Porque si en mi país alguien decía lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, quiénes eran los que los protagonizaban, qué sentimiento tenían, qué era lo que pretendían y que esa información llegaba a políticos, a militares que lo conocían a través de todos los informes, ¿por qué se dejó desarrollar eso para tener la entidad posterior que ha tenido y para que en este instante aún sigan sangrando heridas? No lo puedo comprender. La banda grande, así le decían los presos comunes a los tupamaros que comenzaron a poblar rápidamente este lugar cuando era el penal de Punta Carretas, y que cambiaron las costumbres del penal, y que en cierta medida manejaron aspectos de la vida interna, un elemento determinante para hechos como las dos fugas que conmovieron a la opinión pública.